Hola amigos, este vídeo es una continuación del que grabé hace 3 semanas, el 4 de mayo, si no recuerdo mal, sobre ediciones de los cuentos de Edgar Allan Poe. A modo de resumen, en aquella oportunidad yo quise, demostrar que lo que afirman los editores y traductores y el traductor de la nueva edición de cuentos de Páginas de Espuma, en el sentido de que es una traducción, la suya, la actual, que supera la de Cortázar, que la aproxima más a un público joven, que supera omisiones y añadidos de la traducción de Cortázar, que además era muy lírica. Bueno, pues que eso eran alegaciones infundadas, como efectivamente lo son, porque si hay una traducción que sea infiel al texto original, es la de Corinti en Páginas de Espuma, la nueva edición. Y eso fue lo que demostré en el vídeo anterior. Lo demostré con unos pasajes muy cortos, porque básicamente por limitaciones de tiempo en un vídeo. Y entonces lo que he estado haciendo desde entonces, en estas 3 semanas, ha sido profundizar más en la investigación, tanto en la evaluación de las traducciones, no solamente de las que comenté en el vídeo pasado, sino de otros traductores y otras traducciones. Y además, también en valorar, digamos, las distintas antologías o selecciones de cuentos de Kafka que se han ido publicando. El resultado de esas investigaciones lo he publicado hoy, esta mañana lo he publicado, en 3 publicaciones, o sea, 3 posts en la red Instagram, donde yo estoy en la red Instagram con el nombre Idazle, con Z. Yo os lo dejaré apuntado en algún sitio. Entonces, básicamente he elegido publicar el resultado de la mejor y más profunda indagación en la valoración de traducciones de otros traductores, en la comparación de antologías de Poe, de ediciones de Poe. He elegido el Instagram porque he generado un volumen de textos muy grande como para mostrarlo en un vídeo de YouTube. Es mucho más cómodo esos textos compartirlos. Para que os hagáis una idea, en realidad han sido 4 posts porque uno de ellos está dedicado no a los relatos propiamente, a los relatos cortos, sino a la novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Con lo cual entonces son 3 de relatos y 1 de la novela. 4 posts que he publicado esta mañana. Ya los tenía preparados. Pero digamos que en esos 4 posts se comparten imágenes, hasta 70 imágenes de textos, la mayoría de los cuales hay fotografías de libros, pero también imágenes de textos, de los textos de los pasajes de distintos cuentos de Poe que yo he utilizado para comparar el trabajo de distintos traductores, ya no solamente de A Corinti, de Páginas de Espuma o de Cortázar, sino de más traductores. Y básicamente la idea era poder formarme un criterio acerca de cuáles eran los mejores traductores de la obra de Kafka, de los cuentos, de la narrativa, no de la poesía, sino de la narrativa. Entonces ha sido un trabajo muy minucioso. Digamos que en el vídeo anterior lo que mostré fueron unos pasajes cortitos, ya digo, que simplemente por viabilidad, por factibilidad el tiempo de un vídeo, y el propio medio no invita tampoco a mostrar textos, a mostrar análisis muy detallados, pero eso ya está en la cuenta de Instagram. Están incluso los textos que utilicé en el vídeo anterior, pero muchos más textos, donde se entra en ese análisis detallado de las traducciones. Con lo cual, el vídeo de hoy básicamente tiene el siguiente objetivo. Primero, anunciaros esto, que hay estas historias, estas publicaciones de Instagram, donde yo pues he encontrado una forma más cómoda de compartir con vosotros también todos estos textos. Soy consciente de que no todos los que veis este vídeo tenéis cuenta en Instagram, y ya lo siento, pero es que no sé de qué otra forma puedo compartir estos textos con vosotros, porque yo tampoco tengo un blog.
el blog personal que tengo no es de libros. Entonces, digamos, no es fácil. Esto es la forma más fácil. Así que, bueno, pues pido disculpas a los que no tenéis Instagram, pero bueno, estoy seguro de que unos cuantos de vosotros sí que lo tenéis. Entonces, uno de los objetivos era esto, ¿no? Anunciaros que están ahí esas publicaciones y esos textos, donde también deciros que las principales conclusiones del vídeo anterior en relación a la comparativa entre la edición de Páginas de Espuma de los cuentos y las de Cortázar se ratifican con un análisis que ahora he hecho con mucha más profundidad y me ratifico en el mismo análisis. Las traducciones de Cortázar tiene defectos, incluso hay algún artículo por ahí de algún traductólogo, algún artículo académico, digamos, donde se compara, ¿no?, la traducción de Cortázar con algunas otras traducciones y, bueno, en concreto con otra traducción que es me parece que de José Luis López Muñoz. Se compara la traducción de Cortázar y bueno, la conclusión que llega el que firma el artículo es que Cortázar, en los pasajes que él analiza, comete algún fallo, pero sobre todo algunos fallos de omisión, alguna palabra, alguna línea que no traduce, mientras que el otro no. Ahora bien, el artículo es muy interesante, puedo dejar el enlace también en la caja de observaciones del vídeo, pero me parece muy bien que se haga ese tipo de análisis. O sea, que se valoren las traducciones con profundidad, con rigor. No a mí me suena mejor, a mí me suena peor, no, con rigor. Pero en este caso en particular yo creo que hay un sesgo en ese análisis. Y es que puede que en los pasajes evaluados Cortázar incurrieran en algunas omisiones y el otro traductor no. Pero a lo mejor en otros pasajes el otro traductor sí que incurría en alguna omisión. Lo digo más que nada porque, conforme a mi experiencia revisando traducciones, no es raro encontrarse con que un traductor, incluso un buen traductor, a veces omita una línea, un adjetivo, una frase. O sea, no es tan raro. No es tan raro. Sobre todo porque la mayoría de los traductores trabajan bajo presión. Ciertamente Cortázar trabajó bajo la presión del tiempo. Pero yo honestamente creo que es más problemático en una traducción, más que se haya omitido una línea. Yo creo que es que se altere completamente el sentido del texto original, reescribiéndolo a capricho del traductor, que es lo que hace a Corinti en la traducción de Páginas de Espuma. Eso me parece muchísimo más grave que omitir una línea, omitir un párrafo, porque eso es peor, eso es inventarte el texto. Bueno, entonces, digamos que he profundizado bastante como para poder ratificar, pero además también ahora tengo una visión más amplia de otros traductores de Poe, algunos de los cuales ya no se publican, y yo me he hecho con algunas ediciones pues bastante que tienen alguna antigüedad, como estos dos volúmenes de las obras de Poe que se publicaron en Bilbao en el año 73, con el traductor Carlos del Pozo, que Carlos del Pozo es uno de los traductores de las obras de los cuentos completos de Penguin. O sea, que tenemos a Julio Gómez de la Serna, tenemos a Carlos del Pozo, tenemos a Diego Navarro, también para poder tener una visión más completa del trabajo de Diego Navarro. Pues me dice, con este volumen, que además que es una antología, una selección de relatos de Edgar Allan Poe, que, bueno, lo he comprado ahora en una librería de viejo, ¿no?, una librería de libros de segunda mano, pero es que resulta que esta es la edición que había en mi casa, en la casa de mis padres, que yo leí cuando era jovencito. O sea, que me ha traído buenos recuerdos. Y he comprobado que Diego Navarro es muy buen traductor, lo mismo que Julio Gómez de la Serna. Bueno, y así he ido ensanchando un poco mi conocimiento de los distintos traductores de Poe. Y eso me ha venido muy bien, sobre todo, ya digo, que para evaluar el volumen de Penguin, porque el volumen de Penguin, como es un volumen de varios traductores, bueno, pues está la pregunta que me hizo alguien, bueno, si yo decido que quiero irme a los cuentos completos,
qué edición comprar. Ya sé que la de Páginas de Espuma, la nueva, no. Eso me lo dijo, bueno, pues un seguidor del canal, que por cierto es youtuber, me dijo, bueno, ya tengo claro que la de Páginas de Espuma no, después de ver el vídeo. Pero ahora bien, pero esta, me preguntaba, esta de Penguin, la duda que me plantea es que tenga varios traductores, porque no sé hasta qué punto conviene irse a una edición de los cuentos completos, como puede ser la de Cortázar en Alianza, donde tú tengas todos los cuentos traducidos por el mismo traductor. Y está bien, eso es un buen punto, pero lo primero que hay que saber es, si, antes que nada, es si los 4 o 5 traductores de este volumen son todos igual de buenos. Porque si llegamos a la conclusión, porque fijaos, el desglose, vamos a ver si encuentro aquí, si tengo a mano el desglose de las traducciones de ese volumen. Son 69 cuentos, de los cuales 30 fueron traducidas por Julio Gómez de la Serna, estupendo traductor. 15 por Fernando Gutiérrez o Diego Navarro. No aclara. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a Diego Navarro ya lo tengo evaluado como un muy buen traductor, posiblemente el mejor. O sea, la traducción de La caída de la casa Usher de Diego Navarro, que está en uno de estos libros, ediciones viejas de las que os he hablado, de hecho creo que está en esta última que os he enseñado, es la mejor posiblemente, en cuanto a fidelidad al texto original y en cuanto a estilo. Entonces, digamos que ha pasado esa criba. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otros traductores hay en este volumen? En este volumen está Carlos del Pozo, que ya os digo que es muy buen traductor. Y luego se me queda fuera Fernando Gutiérrez, que no he tenido oportunidad de conseguir, o sea, de identificar cuáles son las traducciones de Fernando Gutiérrez, porque Penguin lo que hace es que Penguin en cada una de las 69 historias dice el traductor, pero en el caso de Gutiérrez lo pone en tándem con Diego Navarro. ¿Por qué? Porque vienen de una edición de Aguilar de los años 50 donde aparecían los dos como traductores del volumen y seguramente no distinguían, ¿no?, el uno del otro. Bueno, pero además está, bueno, ya he dicho, Carlos del Pozo, y está Flora Casas, que traduce 16 relatos, 15 por Fernando Gutiérrez Diego Navarro, 16 por Carlos del Pozo y 8 por Flora Casas, pero que son, a esa no la he evaluado, pero son muy marginales. Entonces, digamos que a la hora de responder a esa pregunta de si es un problema que un volumen tenga varios traductores, bueno, puede ser un problema sobre todo cuando hay cuando son muy dispares en cuanto a su buen oficio como traductores, a su calidad como traductores. Ahora, si como en este caso sabemos que todos son, bueno, todos o casi todos, al menos todos los evaluados son de primera división, bueno, pues el problema se atenúa más. Ahora bien, es posible que aún así tú consideres que tú quieres beneficiarte de la uniformidad de estilo y de criterios traductológicos que te da unos cuentos completos traducidos por una sola persona. Eso puede ser. Eso también vale. Aunque también os digo una cosa, he sabido que Cortázar en el año 56 trabajó en estas traducciones con su esposa, con su mujer, con Aurora Bernárdez. Y yo no he podido saber cómo se repartían el trabajo. O sea, sé que Cortázar a menudo mencionaba que estamos trabajando, Aurora y yo, en las traducciones. Luego aparecía solamente él, como es lógico. Él fue el que firmó el contrato con la Universidad de Puerto Rico, que fue el que le encargó la traducción en el año 56. Pero luego no he encontrado, al margen de eso, de una cuestión meramente contractual y de que solamente su nombre apareciera en las traducciones publicadas, bueno, podría haber correspondencia donde comentase, no, es que estas traducciones... No, y no hay absolutamente nada que permita saber exactamente cómo se repartían el trabajo. Estamos trabajando en las traducciones, podría significar que él traducía y ella revisaba, o que él traducía y ella las pasaba a máquina. No lo sabemos. O al revés, a lo mejor era ella la que traducía y Cortázar el que escribía a máquina. No lo sabemos.
Entonces, pero bueno, que siempre cabe la duda, ¿no? Que a lo mejor no todo, o sea, no hay tal uniformidad de un solo traductor en los cuentos completos de Cortázar. Pero bueno, esa es la pregunta. Y hay otras cuentos completos. Bueno, porque aquí hay que descartar la de RBA, que os enseño aquí la fotillo, porque es la edición de RBA, pero no es la de Alianza, pero que son las mismas traducciones de Julio Cortázar, o sea, que es básicamente lo mismo. Y luego está esta que ya os he enseñado, de la de Bilbao del año 73, que tiene prácticamente todos los cuentos y además tiene una cosa, un plus, que es que trae la traducción de la novela, de la única novela de Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, y una muy buena traducción de Carlos del Pozo. Bueno, entonces, bueno, la otra pregunta, ya digo que me preguntó alguien, ¿no? Y entonces, si yo quiero irme a los cuentos completos, tengo la duda de si debería decidirme por una traducción, por una edición con traductor único y tal. Bueno, es de lo que hemos estado hablando estos minutos. Pero luego también hay otra pregunta, una pregunta que yo creo que debe hacerse también el que se plantea, ¿no? Sobre todo el que llega nuevo, como nuevo lector a Poe. Esa pregunta es: ¿me hace falta realmente los cuentos completos? Los 67 o 69, o según cómo se cuenten. ¿Me hace falta realmente leer los 67 cuentos? O tener una edición con los 67 cuentos por si algún día los quiero leer. Bueno, y entonces esa es una pregunta muy relevante, porque si la respuesta es no, pues a lo mejor con una antología te vale, y hay varias, y eso realmente es el otro objetivo que yo quería cubrir con este vídeo, que se quedó un poco flojo en el pasado, ¿no? El vídeo pasado, las antologías. Y es una cosa que yo también me he dedicado estas semanas a evaluar, a compararlas. Vale, lo que pasa es que no sé si voy a ser capaz de hablar de ellas sin una chuleta. La tengo aquí preparada. Las antologías. Vamos a ver, lo primero, a ver, una cosa que yo he encontrado, un mecanismo que yo he encontrado bastante útil para analizar, para valorar una antología, es lo siguiente, y está en una de las publicaciones que he hecho en Instagram, ¿vale? O sea, bien documentado, bien detallado. Pero un criterio puede ser, bueno, vamos a ver, la antología, a lo mejor lo que me interesa es ver si una selección de a lo mejor 20 cuentos de los 70, 22, 23, por ejemplo, os presento la primera, que ya la mostré en el vídeo anterior, esta bonita antología de libros del Zorro Rojo, que tiene 22 cuentos, de los 67 que tradujo Cortázar, tiene 22, y las traducciones son de Cortázar, a la cual se suma las estupendas ilustraciones de Harry Clarke. Unas ilustraciones así todas muy adecuadas para la temática, ¿no? de estos cuentos, muy negras, ¿no? Muy oscuras. Bueno, entonces la cuestión es, hay antologías como esta, ¿no? 22 cuentos. Entonces la pregunta es, ¿esos son los 22 cuentos, los mejores 22 cuentos de Cortázar? ¿Puedo quedarme contento con estos 22 cuentos? ¿O puedo irme a otras antologías? Por ejemplo, esta de Valdemar. Lo que pasa es que hay un elemento también cuantitativo. La de Valdemar tiene 12 cuentos, esa tiene 22. Pero aparte del elemento cuantitativo, que a lo mejor tú mientras más mejor, está el elemento cualitativo. Son los mejores cuentos. Entonces ahí hay una cosa que yo propongo, que como criterio, se me ha ocurrido a mí, como criterio para objetivo, científico, para intentar evaluar un aspecto de la antología, que es la calidad en la selección de los relatos, o sea, que sean los relatos más relevantes, que la aporta el propio Cortázar. Porque Cortázar, en sus cuentos completos, no los presenta en un orden cronológico. Y de hecho, en las notas de Cortázar, en los paratextos de sus cuentos completos, él comenta, entre otras cosas, esto, el criterio de ordenación. Y él se opone a ordenarlos de una manera cronológica. Dice que eso no le aporta nada al lector, el que tú ordenes cronológicamente los cuentos en el orden en que se supone que fueron creados. Que tiene mucho más interés intentar agruparlos por sus temas,
por su temática. Y entonces él los clasifica, los 67 cuentos, de esta manera que los voy a enseñar. Son básicamente, los agrupa en 8 categorías, o sea, hay 8 agrupaciones de cuentos, que van desde los cuentos de terror, luego pasa a la segunda categoría, que son los de lo sobrenatural, que están muy relacionados. De hecho hay algunos cuentos que deberían ser de ambas categorías, pero bueno, así lo estableció Cortázar. Luego estarían los metafísicos, luego lo que él llama los grandes cuentos analíticos, que también podría haber llamado cuentos de detectives, porque ¿qué pasa? Que aquí estos grandes cuentos analíticos, 3 de ellos, de los 4, 3, que son Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Royer y La garda robada, tienen como protagonista al famoso Auguste Dupin. Augusto Dupin. El primer detective, bueno, se considera, alguien dirá que no, que hay uno anterior, pero se considera que es el primer Sherlock Holmes de la historia de la literatura, en quien se inspiró Conan Doyle para crear Sherlock Holmes, es Auguste Dupin. Y ese es el protagonista de 3 de los cuentos que aparecen en esta categoría que crea Cortázar como grandes cuentos analíticos. Bueno, analíticos, porque además yo creo que los cuentos, si no recuerdo mal, que hace 2 o 3 años que no los leo, la estructura narrativa de los cuentos se pivota mucho en torno justamente a la palabra análisis. Vamos a analizar este crimen, vamos a analizar, ¿no? Por eso se llamará cuentos analíticos, con una metodología. Auguste Dupin es un tío extremadamente racional y aplica una metodología. Y aquí incluye también El escarabajo de oro, que es un cuento que no está Auguste Dupin, pero es también un cuento de deducción detectivesco prácticamente, ¿no? Entonces digamos que estas primeras 4 categorías son 33 cuentos. Y luego si seguimos bajando, las siguientes categorías, que además en la edición de Alianza curiosamente están así, ¿no? En el volumen 1 son las primeras 4 categorías de Cortázar, y el volumen 2 tiene las otras 4. Y según Cortázar ya estas son inferiores. O sea, porque Cortázar lo que dice es que la calidad literaria de los cuentos de Poe va de más a menos según se baja en esta lista. O sea que tendríamos primero los de terror, y tendríamos cuentos como El pozo y el péndulo, El gato negro y todos estos que son clásicos. Luego iríamos bajando a los cuentos de lo sobrenatural, entre los cuales está Ligeia y La caída de la casa Usher. Luego los metafísicos, luego los grandes cuentos analíticos que acabo de comentar, que son los de Monsieur Dupin y El escarabajo de oro. Y él decía que si bajábamos mucho más ya la cosa iba perdiendo calidad. Y los siguientes son los cuentos de anticipación y retrospección, los bellos relatos contemplativos. Así los llamaba Cortázar, bellos relatos contemplativos, de los cuales yo no he leído ninguno, son 4. Y luego un batallón de cola, en el cual están lo que él llama los cuentos de lo grotesco y los satíricos, que según Cortázar, ahí realmente Poe no había brillado, porque además eran unos cuentos que habían envejecido mal. O sea, lo que era grotesco y satírico en la época de Poe, pues a lo mejor no nos parece grotesco y satírico en nuestra época, ¿no? Y de hecho son títulos que yo no sé si he leído alguno, pero son relativamente menos conocidos. Entonces, digo que esta agrupación de Cortázar me puede servir para valorar las antologías. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo, con este mismo, con la que he mostrado antes, de Libros del Zorro Rojo. Yo lo que he hecho es que he cogido el índice con los 22 cuentos que muestro aquí, que están ordenados, no sé muy bien. No, sí, sigue un orden, sigue el mismo orden de Cortázar, solamente que son 22, no están todos, ni siquiera están todos los 33 que he dicho antes, que forman las 4 categorías más importantes de Cortázar, que son 33. Este incluye 22. Entonces yo lo que he hecho es que ese índice lo he mostrado utilizando el mismo formato que os he mostrado antes para los cuentos completos de Cortázar. Entonces vamos a ver en ese esquemita, vamos a ver cuáles entran de la antología del Zorro Rojo. Y os lo muestro aquí. Y fijaos que, por ejemplo, el retrato oval
aparece, lo he puesto así como atenuado porque no está. Tampoco está Un cuento de las montañas escabrosas, La caja oblonga, Sombra, y de los cuentos de lo sobrenatural no está Eleonora. Y si seguimos así, vemos que de los metafísicos solamente incluye 2, pero y de los cuentos detectivescos o analíticos, como los llama Cortázar, incluye casi todos, pero no todos. La carta robada no la incluye, lo cual es una pena porque es un relato muy bueno. Bueno, total, que aquí tenemos, esto por cuantificarlo un poco, vemos que de los 33 cuentos principales según Cortázar, esta incluye 20, que es un 60%. Ya está evaluada esta, o sea que está bien, un 60% de los cuentos más importantes, y seguramente más de esos 33 cuentos importantes sacamos los metafísicos, porque realmente los metafísicos no, bueno, a ver, no debería hablar porque tengo que leerlos antes, pero no son tampoco los cuentos que se suelen considerar más importantes de Poe, ¿vale? Entonces, digamos que de los cuentos señeros de Poe, bueno, pues esta antología del Zorro Rojo pues incluye un grupo significativo. Y luego hay otra antología que la habréis visto por ahí, que es la de Austral. Yo no la tengo físicamente, pero bueno, os la muestro aquí. Y esa tiene 19 cuentos. Y entonces he hecho lo mismo. O sea, he cogido el índice y lo he ajustado al formato Cortázar, digamos. Y entonces aquí lo muestro. Entonces, aquí veis que se parece mucho a la de Piel del Zorro Rojo. De los 19 cuentos, prácticamente todos, o sea, 18, entran dentro de ese grupo de los 33 principales de Cortázar. De hecho, si me apuráis, a mí casi me gusta un poco más esta antología que la del Zorro Rojo, porque no ocupa espacio con los cuentos metafísicos y en cambio incluye todos los cuentos analíticos, o sea, los cuentos de detectivescos, incluyendo La carta robada de Dupont. Y bueno, y luego de los cuentos de terror, que son Cortázar diría que son los más importantes de Poe, y la tradición literaria y editorial suele darle la razón porque son los que más se antologizan, los que más se han llevado al cine, de los que más se habla, pues esos cuentos aquí están muy bien representados en esta edición de Austral. La edición de Austral lo que sí tiene es que la traductora es Gabriela Bustelo, y ella también fue objeto de mi análisis y evaluación y disección en este periodo de 3 semanas que, como os he dicho, he ampliado el radio, el perímetro de traductores evaluados. Cogí su traducción de La caída de la casa Usher y los mismos pasajes, unos 5 pasajes que había empleado para evaluar a Páginas de Espuma, a Cortázar, a Gómez de la Serna, a todos estos, lo usé para evaluarla a ella. Y el resultado de eso, que lo podéis ver en los posts de Instagram, el resultado de ese análisis es que Gabriela Bustelo me sorprende, porque su traducción de esos pasajes es luces y sombras. Tiene algunos pasajes del pasaje, o sea, algunas partes dentro del pasaje elegido y evaluado, están brillantemente traducidos. O sea, de esto que tú dices, o sea, como traductor tú reconoces una mente brillante, ¿no? Joder, ha entendido perfectamente el original en inglés y ha encontrado las palabras perfectas en castellano para la sintaxis perfecta para reflejarlo en castellano. Y hay otras partes que tú dices, bueno, esta tía no ha entendido el original en inglés, o sea, hay errores de interpretación. Entonces tú dices, bueno, no sé. Desde luego es una edición que si yo fuera a traducir los cuentos de Poe, es una traducción que yo tendría a mano. ¿Por qué? Porque yo intentaría traducirlo a mi estilo, o sea, hacer mi propia traducción sin ver ninguna, pero luego después de hecha yo miro otras, en este caso si me pusiera a traducir miraría otras, a ver cómo lo han hecho. Y esta me interesaría mucho saberlo, ¿no? Porque tan pronto te puedes encontrar que ha dado una solución mucho más creativa y más brillante y más fina y más atinada que la mía, o todo lo contrario. Entonces, es que es así un poco, ¿no? Es un poco carrusel, pero bueno. Solo he evaluado esos pasajes de La caída de la casa Usher, no sé
Un traductor también, para conocerle hay que evaluar, hay que hacer más calas, ¿no? Hay que evaluarlo más. Entonces eso os puedo comentar de esa traducción. Entonces, de esa antología. Entonces, ¿qué más? Esta de Valdemar también ha pasado por la criba. Esta yo lo único que puedo comentar es que tiene 12 cuentos, que los 12 cuentos entran totalmente dentro de esta categoría de cuentos de... Tiene 11 de los relatos son de la primera categoría de Cortázar, que es cuentos de terror, y solo uno, que es El hundimiento de la casa Usher, está fuera porque es... O sea, está en la siguiente categoría, que es un relato de lo sobrenatural, según Cortázar. Pero quiero decir, es la típica antología con los típicos cuentos más famosos y, según Cortázar, de mejor calidad literaria de Poe. ¿Qué ocurre? Que la traducción de Mauro Armiño decepciona, es decepcionante, porque él es muy buen traductor del francés, ha traducido muy bien, además, En busca del tiempo perdido, de Proust, pero yo creo que es más flojito traduciendo del inglés, ¿eh? Y en todo caso, además, son traducciones muy antiguas, que también a lo mejor el hombre ha ganado experiencia, ¿no? Esa es otra antología. Y luego hay esta, que esta antología, a ver, yo no sé si soy capaz de hablar de esta antología sin ver mi chuleta, o sea, porque me lo estuve escribiendo sobre ella, sobre esta antología, estuve escribiendo y estuve tomando notas, y entonces casi que estoy tentado a leerlas. Sí, voy a leer mis notas, sí, tal cual, porque es que hay mucho detalle. Bueno, esta antología tiene solamente 13 relatos, es decir, uno más que esta, 13. Y la primera edición es del año 80 y algo, lo tenía por aquí escrito en algún sitio, año 88. Entonces, ¿qué hace el editor? El editor coge de estas colecciones de Anaya, estas colecciones la colección se llama Tus libros, de la editorial Anaya, y eran unos libros muy conocidos en los años 80 y quizás también en los 90. Eran unos libros un poco pensados para el público juvenil en cuanto a su presentación, no en cuanto a su contenido, porque no son textos adaptados ni nada por el estilo, son traducciones, algunas muy buenas, como este, por ejemplo, este que se titula El escarabajo de oro y otros cuentos. Las traducciones son del gran Julio Gómez de la Serna, estupendo traductor, como sabéis. Incluye lo que Cortázar habría llamado relatos analíticos, que son, ya os he dicho, los de Crimen, los de Dupin, son los 4 relatos analíticos que diría Cortázar, están aquí. Y entonces esos los han incorporado aquí, en las traducciones de Cortázar, de Julio Gómez de la Serna. O sea, estos mismos aquí. Y además han cogido otro volumen de estos, que aquí tengo que ver mi chuleta. Otro volumen de esos, pero con otra traductora, que es una tal Doris Rolfe. Entonces, Doris Rolfe traduce de los 13 relatos, 3 son de Julio Gómez de la Serna, tomados de estos 4, toma 3 el editor de cátedra, en el año 88, toma 3 de Gómez de la Serna, y los otros 10, son de Doris Rolfe, en un volumen similar a este, pero que se llama El gato negro. No sé si, yo no lo tengo físicamente, no sé si se llama El gato negro y otros relatos, no sé, El gato negro. Y entonces, de ahí se trae algunos de los relatos más célebres de Cortázar. Todos ellos entran en la categoría de relatos de terror y de lo sobrenatural que os he mostrado antes de Cortázar, o sea, de lleno. ¿Y qué más? Y he evaluado a esta traductora, a Doris Rolfe. Cogí, no me acuerdo ahora qué relato cogí para evaluarla. No sé si fue, no recuerdo, está en una de mis publicaciones de Instagram. Pues es que ahora no me acuerdo. He evaluado tantas traducciones de tantos relatos y tantos traductores que me bailan un poco, ¿no?, en la cabeza. Y yo lo que encontré es que
Bueno, yo lo que encontré es que esta traductora, su traducción, la que yo evalué, es casi una copia de la de Cortázar. O sea, cogí la traducción de Cortázar, ese mismo relato, bueno, y lo marqué ahí, lo subrayé creo que en verde, lo resalté en verde. Bueno, es casi imposible no pensar que esta señora pues cogió y lo que hizo fue mejorar la de Cortázar, tal cual. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pero la edición, se puede decir, bueno, a ver, 13 se me quedan un poco cortitos, ¿no? Para leer 13 relatos, tener solo 13 relatos, es verdad que son de los 33 principales de Poe, incluso si me apuráis de los 28 super principales, si sacas los relatos metafísicos esos. Pero también es verdad que es el mismo caso de este volumen, que tiene 22, no 13. Criterio de cantidad. Ahora bien, criterio de cantidad, porque el criterio de cantidad puede ser que peque, aunque puede ser que haya alguien que diga, mira, yo con 13 relatos tengo más que de sobra. Las traducciones están bien, 3 de Julio Gómez de la Serna y otras 10 de la discípula o imitadora de Cortázar. Pero además tiene un estudio introductorio que a mí me gusta. Además incluye una cronología de los cuentos de Poe, año probable de composición o de creación. Está simpático, tienen algunas notas de pie de página, bueno, el típico producto de la fábrica cátedra, ¿no? de cátedra, es el típico producto de cátedra. Y yo creo que con respecto a antologías, bueno, a ver, se supone que yo debería hablar solamente de ediciones que podáis conseguir, ¿no? ¿Qué sentido tiene que os recomiende una edición que no? Pero también es verdad que algunos tendréis una edición vieja en vuestras bibliotecas, heredada de vuestros padres o lo que sea, y también puede ser interesante que sepáis, tengáis mi opinión al respecto. Es el caso, por ejemplo, de esta, que ya os he dicho que es la que había en la casa de mis padres. Esta ya no se vende, solamente en tiendas de segunda mano. Pero también os digo una cosa, esta tiene, ahora ya no me acuerdo, chuleta. Esta tiene, no sé, en torno a los 19 o 20 relatos. Todos de la primerísima categoría Cortázar de los 28 super principales. Pero además las traducciones son de Diego Navarro, que ya os digo que a mí Diego Navarro me gusta mucho por lo que he evaluado como traductor. ¿Qué tengo yo de esta? Son 23 historias, de las cuales 19 forman parte de las 33 principales de Cortázar. Y de hecho, todas esas 19 forman parte del grupo de élite de las 28 mejores de Cortázar, excluyendo los relatos metafísicos, los 5 relatos metafísicos. Y bueno, perfectamente traducidas. O sea, si podéis conseguir esto en una tienda de segunda mano, o un día vais por ahí a una feria de libro de ocasión y la veis, pues es una muy buena compra. O si la tenéis en casa, o en casa de vuestros padres, o vuestros abuelos, en el año 69. Y bueno, yo creo que luego hay antologías que son ya demasiado breves. Por ejemplo, esta, que la ve el vídeo pasado, la traducción de Elvio Gandolfo es impecable. Pero trae solamente 3 relatos. El pozo y el péndulo, el gato negro y el entierro o el enterramiento prematuro. Eso sí, con unas ilustraciones de Luis Scafati que son fantásticas. Luego hay estas que yo creo que el atractivo que tiene son traducciones de Julio Cortázar, y el atractivo que tiene yo creo que son las ilustraciones de Benjamin Lacombe, como una edición que ha salido, también salió el año pasado, del retrato de Dorian Gray, con ilustraciones de Lacombe, que es casi el mismo, bueno, idéntico formato, que de hecho es, como comenté en el vídeo sobre Dorian Gray, estas ediciones son del Vives, son un clon de la edición de Gallimard, que es la que trae las ilustraciones de Benjamin Lacombe. ¿Qué pasa con estas ediciones? Que sobre todo las ilustraciones, porque estas me parece que son 8 cuentos, os lo digo enseguida, sí, 8 cuentos macabros, 8 cuentos macabros que son de la primera categoría de Cortázar, cuentos de terror. No, aquí hay cuentos de terror y cuentos de lo sobrenatural, ambos, porque Berenice es de lo sobrenatural,
lo mismo que Morella, Ligueia, en la calle de la Casa Usher, y luego tienes algunos de los de terror como El Gato Negro, El Corazón delator, El Retrato Oval. Esta ocupa su propio nicho, que es, bueno, me conformo con unos pocos cuentos, pero muy bien ilustrados, y están muy bien elegidos. Y además hay otro volumen, que a lo mejor luego te puede apetecer tener varios volúmenes. Voy a dejar esto aquí, creo. Estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Me vais a perdonar si no he evaluado todas las ediciones que conocéis y la que se publicó en no sé dónde, porque no llego a tanto. ¿Y qué más? Y luego, voy a terminar con... voy a cerrar este vídeo con un mini vídeo que he grabado de mi análisis de las traducciones de la narración de Arthur Gordon Pym. Yo tengo la traducción de Cortázar en esta edición de Libros del Zorro Rojo y la traducción de Cortázar en esta edición, que es la misma, pero que es una primera edición de Alianza del año 71, que es la versión revisada por el propio Cortázar, que la tradujo en el año 56, pero la revisó para Alianza, para esta edición de Alianza, en el año 71. Y luego evalué también de otras traducciones, que ya lo veréis en el microvídeo este que os voy a compartir de 6 minutitos, creo, 5 minutitos. Y consideré la de Julio Gómez de la Serna, que está en este volumen de Aguilar, del año 68, de nuevo, Mercado de Viejo. Y sobre todo, evalué la que contenida en estos volúmenes con traducciones de Carlos del Pozo, que a mí me parecen las mejores. Ahora bien, ya alguien me ha dicho por ahí, ¿para qué recomiendas eso si no están en el mercado? Bueno, pues lo mismo que he dicho antes. Es que a lo mejor tu madre las tiene en su biblioteca, o la puedes sacar de la biblioteca pública de tu localidad, o la puedes encontrar en un librero de viejo, no lo sé. O simplemente porque quieres tener una referencia a lo que es una buena traducción, con un uso extremadamente preciso de los términos náuticos. Bueno, todo eso lo cuento en el vídeo con el que cierro que se acaba aquí. Muchísimas gracias por escuchar y que ya con esto se acaba Poe. Ya hemos visto narrativa, ya hemos visto incluso, vamos a ver ahora la novela Arthur Gordon Pym, el vídeo pasado sobre poesía. Yo creo que ya está bien de Poe. Leed a Poe, que es un gran escritor y un gran poeta, no olvidéis. Para evaluar algunas traducciones de esta obra, de la narración de Arthur Gordon Pym, de Poe, he elegido un pasaje del capítulo 8 que os muestro aquí en inglés. Este es el texto en inglés. He destacado en rosa frases en las que me voy a fijar cuando evalúe las distintas traducciones. Entre corchetes y en cursiva he puesto algunos términos náuticos, algunas definiciones náuticas que he extraído del diccionario náutico bilingüe que os muestro aquí. La primera de las traducciones que voy a considerar es la de Julio Cortázar, que se publicó revisada en el año 1971 en Alianza, de bolsillo. No sé si sigue en Alianza, pero Libros del Zorro Rojo la publicó en esta edición, que además viene como bonitas ilustraciones. Este es el texto. Las frases destacadas son las mismas que os he mostrado antes en el original, solo que aquí en algunos casos cambia el color, de rosa a azul. Y eso ocurre cuando detecto desviaciones con respecto al texto original en inglés. Pueden ser relativamente menores o pueden ser de más enjundia, en cuyo caso inserto un comentario entre corchetes indicando, por ejemplo en este caso, que se trata de alguna omisión, alguna palabra o incluso alguna frase que el traductor no ha traducido. A diferencia de lo que ocurre con los relatos de Poe, cuya traducción de Cortázar me parece muy solvente y fiel al texto original, en este caso creo que esta traducción de Cortázar no está a la altura. La siguiente que vamos a ver es una que sigue en la misma línea. Es esta de Anaya, en esta colección que muchos conocemos. Es una colección ochentera, la colección Tus Libros, y se debe a José María Álvarez, en este caso.
pero si nos fijamos en el texto, los efectos son prácticamente los mismos de la traducción de Cortázar anterior. Omisiones, interpretaciones libres en algunos casos del original y un dominio poco preciso del vocabulario náutico. Hay una edición de Edaf, que no la tengo físicamente, pero que he traído el texto. La traducción es de Aníbal Frouffet y aquí vemos que hay un salto importante en la calidad de la traducción, que se nota porque los resaltados en azules empiezan a retroceder, a ver menos resaltados en azules. Esa traducción fue recuperada por Alma Clásicos y os muestro aquí el texto, que es lo que hace Alma es que lo corrige un poco, o sea, bueno, lo corrige, lo enmienda un poco. Sin embargo, los cambios que introduce Alma, digamos que no siempre son acertados. Reinterpreta mal frases que Frouffet había traducido bien en la edición de Edad. Ahora vamos a considerar la traducción de Acal, que vamos a fijarnos en el texto porque este texto también suena a que puede ser una revisión de la traducción de Frouffet aparecida en Edad. Tiene muchas coincidencias, pero digamos que Acal lo revisa, pero en la dirección correcta. A diferencia de lo que hizo Alma, aquí en algunos casos sí que corrige la traducción de Frouffet para mejor. Pero otro salto importante lo vamos a dar ahora. Este volumen de Aguilar, de narraciones completas de Poe, contiene el relato de Arthur Gordon Pym, traducido por Julio Gómez de la Serna. Y la traducción de Julio Gómez de la Serna, como podéis ver aquí, ya los azules se han reducido significativamente. Algunos realmente no son muy importantes. Al principio veréis en la quinta línea que descargarlo, a mí me parece que es más adecuado decir aliviar el buque, ¿no? El barco, aliviarlo más que descargarlo. Pero bueno, es un detalle relativamente menor. Yo diría que es una traducción pues bastante solvente, con la ventaja adicional de que Julio Gómez de la Serna domina maravillosamente el castellano. O sea que es un plus estilístico. Y la última traducción que voy a considerar viene en este volumen, que son 2 volúmenes de las obras de Edgar Allan Poe, publicados en el año 73. Se consiguen en el mercado de segunda mano. Son traducciones de Carlos del Pozo, que es uno de los traductores de los cuentos completos de Poe en la editorial Penguin, que se vende actualmente. Pero no creo que se consiga la narración de Arthur Gordon Pym de Carlos del Pozo actualmente en el mercado, salvo que sea esta edición. Y yo he examinado el texto y me parece posiblemente la mejor, porque es, digamos, el nivel es similar al de Gómez de la Serna en cuanto a fidelidad al texto y precisión, digamos, de la traducción. Solamente que aquí esa precisión se lleva a un límite, a un nivel superior en los términos náuticos, que están muy bien traducidos, de una manera muy precisa y como muy profesional, si me atengo al diccionario que os he mostrado antes y a los comentarios de este amigo que es marino mercante. Y esto os puedo contar.